Éxodo capítulo 15, vemos que después de la liberación del Éxodo, Moisés y todos los israelitas cantan al Señor. Y este es un canto muy glorioso porque va describiendo quién es Dios, como las obras que Dios ha hecho. Habla como el Señor ha triunfado gloriosamente sobre el caballo del jinete y lo ha arrojado al mar. Describe a Dios como un Dios glorioso, un padre, un fuerte guerrero, aquel que ha vencido a los carros del faraón, arrojándolos al fondo del mar y ahogándolos por medio del juicio del Señor. Describe a Dios como en grandeza, en excelencia, como aquel que ha llevado a cabo todo su triunfo sobre los dioses egipcios y ha manifestado ser majestuoso, santo, temible, aquel que con su misericordia ha guiado a su pueblo, y al haber hecho esta gran obra, Dios, lo que ha sucedido es que alrededor los pueblos han escuchado sobre esto, y han escuchado sobre el gran poder de Dios, y por tanto los pueblos tiemblan. El pavor, dice, se ha apoderado de algunos como los filisteos. Algunos se turbaron, los valientes tienen temor, los hombres se acobardaron frente a este gran Dios. Recuerden que en el mundo antiguo los dioses eran muchas veces dioses tribales, o sea, dioses que estaban en ciertas regiones, en ciertos lugares, y un dios que venciera a otros dioses estaba diciendo que finalmente era el verdadero y único Dios, el que tenía el poder sobre todos los dioses y nadie podía vencerlo. Entonces, este era el Dios de Israel, este era el Dios que los israelitas adoraban. Y por tanto, en este cántico que los israelitas hacen, termina diciendo en el versículo 18, el Señor reinará por siempre. ¿Por qué? Porque ha vencido al faraón y a sus carros, y el Señor ha mostrado su poder. Entonces nos dice que Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, toma en su mano el pandero, y todas las mujeres salen tras ellas con pandero y danzas, diciendo que cantan al Señor porque Él ha triunfado. Algo realmente maravilloso este cántico que hace Moisés y los israelitas. Y luego de eso vemos que Moisés hace partir a Israel del Mar Rojo y salen al desierto, y ahí están 3 días, y en esos 3 días no consiguen agua, solamente encuentran agua en un lugar que se llama Mara, pero no podían beber esas aguas porque eran aguas amargas. Entonces en ese lugar el pueblo murmura contra Moisés diciendo que beberemos. Entonces Moisés va, clama al Señor, y el Señor le dice que hay un árbol, que tire ese árbol ahí, y ese árbol va a hacer que las aguas se vuelvan dulces. Entonces las aguas se vuelven dulces, el pueblo de Dios puede beber, y Dios le recuerda a Moisés y al pueblo que si escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen todo lo recto ante sus ojos y escuchan su mandamiento, entonces Él no va a enviar ninguna de las enfermedades que le mandó a los egipcios. Termina diciéndonos que llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Recuerden que las aguas en el mundo antiguo era muy importante, pero era porque era un lugar de prosperidad, un lugar donde podían sobrevivir y no iban a tener ningún problema frente a las necesidades que pudieran experimentar. ¿Qué podemos meditar de este Éxodo capítulo 15? Lo primero es que podemos ver que la maravilla de la liberación de Dios al pueblo solo lleva al pueblo a cantar. Es de la misma manera que nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor, hemos sido liberados por el Señor. ¿Qué nos queda más sino cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, como nos dice Efesios capítulo 5? Ahora, esto de cantar significa que nosotros cantamos lo que Dios ha hecho y las obras de Dios. Lamentablemente, en la actualidad, la forma de cantar se ha convertido en solamente repetir frases, clichés o frases emocionales que muchas veces no tienen ningún sustento bíblico, ninguna profundidad, y son solamente cosas muy superficiales y no cantan, como podemos ver aquí en el ejemplo que canta quién es Dios. Podemos encontrar que Dios es Padre, que Dios es fuerte guerrero, que Dios es santo, que Dios es majestuoso, que Dios es temible, que Dios es misericordioso, que Dios reina para siempre. O sea, canta lo que Dios es, sus atributos como los conocemos generalmente. Vemos cómo podemos cantar a Dios, y también cantamos las grandes obras que Dios ha hecho sobre su pueblo. ¿Verdaderamente cantamos eso al Señor? ¿Las iglesias actuales cantan así? ¿Nuestra iglesia canta de esa manera? ¿O simplemente repite frases emocionalistas que en verdad no alaban al Dios de las Escrituras, sino al Dios de la propia imaginación que las personas tienen en sus mentes?
Pero también lo interesante que podemos meditar de este capítulo es que podemos ver que aunque el pueblo había experimentado esta gran salvación, este gran milagro increíble, y habían terminado adorando, cantando al Señor por lo que Dios había hecho, luego lo que sucede es que murmuran contra Moisés y por tanto murmuran contra el Señor. Moisés tiene que interceder para que el pueblo pueda tener esta agua, ya que se estaban quejando frente a Dios por no tener agua. ¿No es cierto que tú actúas de la misma manera? Dios te ha bendecido, Dios te ha dado de su misericordia, de su gracia, pero cualquier momento difícil, inmediatamente murmuramos, inmediatamente nos quejamos. Ahora imagina esto, has tenido un culto en donde las canciones han sido poderosas para ti y para tu alma, te has regocijado en la obra del Señor en tu vida, la palabra de Dios te ha confrontado, te ha animado de una forma impresionante. Y al terminar el servicio, terminas, te vas, y mientras vas en el camino hacia tu casa, pasa algo. Quizás chocas, hay un accidente, o pasa algo que no querías que sucediera. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en eso? Inmediatamente comenzamos a quejarnos. Empezamos a decir, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, tengo que yo enfrentar esto? Señor, ¿por qué no eres bueno conmigo? ¿Por qué no me has dado y me has mostrado de tu misericordia? Inmediatamente actuamos de esa manera, quejándonos o murmurándonos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero Dios nos ha mostrado de su gracia y de su misericordia durante muchas veces en nuestra vida. Y sin embargo nos fijamos solamente en eso, y es porque nuestro corazón es pecador, nuestro corazón es inclinado al mal y necesita de la gracia de Dios de forma constante. Necesitamos, hermanos, alejarnos de las quejas y la murmuración contra lo que Dios nos da, ya sea bueno, ya sea malo, todo proviene de su mano amorosa, y es porque, como nos dice Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados Señor. Todo lo que enfrentemos ayuda bien. Así que, hermano, sigue cantando al Señor incluso en los momentos de dificultad, incluso en los momentos de luchas. Sigue adorando al Señor, alábale por lo que Él ha hecho por tu vida. Que el Señor te bendiga.